El gobierno ha decidido ampliar las denuncias en todo caso de estas investigaciones que se siguen todavía, el caso Software, y ha pedido congelar las cuentas del candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce Catacora. Para conocer más detalles y poder entender más sobre estas investigaciones y qué es lo que complica y el daño económico al país, estamos hoy con Guido Melgar, viceministro de Transparencia, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Viceministro, cuéntenos por favor, ¿por qué se está investigando a Luis Arce Catacora dentro de este caso, el caso Software? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Evidentemente, nosotros como Viceministerio de Transparencia nos hemos apersonado a la denuncia que presentó el licenciado Flores, gerente de la gestora pública, contra el exministro Luis Arce Catacora, contra el exministro Mario Guillén, contra la señora Patricia Mirabal y el señor Oscar Ferrufino. Ya, esto tiene origen en un contrato que habrían hecho con una empresa de nombre CISDE para proveer del software para que pudiera funcionar la gestora. En ese contrato se estableció un monto de $5 millones por el software. Se le adelantó la suma de 3.5 millones de dólares a esta empresa. Esta empresa concluye con el software, pero necesitaba el soporte técnico, es decir, los servidores donde puedan ser instalados el software. Sin embargo, el gobierno de entonces, igualmente el Ministerio de Economía, a la cabeza de estos dos exministros, nunca proveyeron a esta empresa software, por lo que esta no pudo instalar el software, lo que derivó que no se pueda cumplir el contrato, ¿no es cierto? Y ni se instalaron los software, se perdieron los 3.5 millones de dólares, y no contento con eso, proceden a otra licitación, a otra empresa para que les provea otro software, pero ya no más de 5 millones de dólares, sino de 10 millones de dólares. Entonces aquí estamos hablando de un daño económico a prima fase que el gobierno boliviano ha sufrido de estos 3.5 millones de dólares. ¿Cuáles son los delitos, viceministro, de los cuales se acusa al candidato del MAS, Luis Arce Catacora, y exministro de Economía? Bueno, primeramente incumplimiento de deberes, ¿no? Porque él tenía la obligación como ministro de Economía de poner de una vez en práctica la implementación de esta gestora. No nos olvidemos que la gestora es creada el año 2015. ¿Ya? El año 2015 ya se cuenta con personal, se cuenta con toda la logística para que funcione esta gestora. El año 2017 se realiza esta contratación, pero fracasa, es decir, no tiene éxito, y hasta la fecha la gestora no está funcionando. Ahí tenemos el delito de incumplimiento de deberes. Tenemos también el delito de conducta antieconómica. Este delito se da en virtud de que una acción o una omisión del funcionario público que tiene a su cargo la administración de una institución pública o una empresa pública provoque un daño económico. En este caso, la inacción de tanto el exministro Arce como del exministro Guillén ha provocado un daño económico al Estado boliviano de 3.5 millones. Y el otro es el contrato lesivo al Estado. ¿Por qué se ha pedido ahora congelar las cuentas de Luis Arce Catacora? ¿Y quién debería dar curso? ¿O qué instancia esto? Bueno, la norma establecida el procedimiento penal establece la facultad que tiene el Ministerio Público de disponer el congelamiento de las cuentas y la anotación preventiva de los bienes. Esto para, de cierta manera, tratar de garantizar el pago del daño económico que ha sufrido el Estado boliviano. Por eso es que como Viceministerio de Transparencia hemos solicitado que se congelen las cuentas y se anoten los bienes de estas personas, no solamente de los dos exministros, sino de la señora Patricia Mirabal, quien era gerente de la Autoridad de Pensiones y Seguros, y también del señor Ferrufino, que era el viceministro de Pensiones en esa época. Estos dos últimos tenían a su cargo la obligación de
implementar la reglamentación para el funcionamiento de la gestión pública, cosa que nunca lo hizo. Ayer también se ha determinado, viceministro, ampliar estas investigaciones contra el exministro Mario Guillén. Él estuvo acá hace unos meses, hace 3 meses si no me equivoco, en Levántate Bolivia, y le preguntábamos sobre estas investigaciones, sobre el caso Software, y decía que todo lo que se está diciendo ahora es una mentira, que son acusaciones falsas, que él no tendría que estar inmiscuido en estas investigaciones. A ver, anoche también yo lo escuché a él decir lo mismo en otro medio de comunicación. Cuando la empresa CISDE termina de hacer el software, les manda notas tanto al exministro Arce como al ministro Guillén y le dicen: el software ya está terminado, necesitamos nosotros el soporte técnico, es decir, los servidores, y le mandan alrededor, en total son casi 20 notas que esta empresa envía al Ministerio de Economía, diciéndoles que de una vez les provea de esos servidores para que puedan instalar el software, pero jamás se les proveyó. Dice el exministro Guillén de que se habría alquilado un servidor, de estos habría tardado un poco. Eso no es lo que nosotros tenemos en la documentación. En la documentación tenemos de que no se proveyeron estos servidores, por lo que la empresa no pudo instalar el software. La empresa extranjera, usted bien decía, estaba cobrando $5 millones. El gobierno en ese entonces de Evo Morales llegó a pagar $3 millones. Al final no se tuvo, por lo cual se compró este software, ¿no? ¿Quién va a pagar ese dinero? ¿Quién tendría que pagar en todo caso? Esa es una buena pregunta, ¿no? De todas formas, hay un proceso de arbitraje que está abierto, y aquí también hay una cuestión de que nos llama la atención, que ellos habrían contratado un estudio jurídico argentino, ya como si en Bolivia no hubieran abogados. Entonces hay que ver también ese proceso de contratación de estos abogados argentinos, ¿no es cierto? Por eso es que justamente nosotros hemos solicitado el congelamiento de cuentas y la anotación preventiva de sus bienes. Esto para garantizar de cierta manera que Bolivia sufra lo menos posible un daño económico. Bueno, pese a todo esto, las investigaciones en otros casos también, fondo indígena, ¿no? Aeropuertos y muchos que podemos contabilizar, se han hecho las investigaciones, algunas ni siquiera han acabado, pero bueno, el dinero al final, viceministro, no retorna, ¿no? O sea, nadie devuelve ese dinero, ese daño económico grande que se le hace al Estado. Sí, recordemos que hay muchos actos de corrupción más que se están investigando. Algunos evidentemente se han iniciado antes de noviembre del 2019, sin embargo han sido investigaciones flacas, donde no se han realizado los actos primordiales para llegar a la verdad histórica de los hechos. Eso está dificultando la forma de cómo Bolivia podría garantizar más o menos la recuperación, si no del todo el daño económico, sino de parte, ¿no? Pero nosotros estamos en una buena coordinación con el Ministerio Público, por eso es que hemos solicitado, repito, estas medidas de congelamiento de cuentas y anotación preventiva de los bienes. Bien, viceministro Melgar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista.